ahí están en pantalla, les voy a poner los micrófonos. Y estamos con el amigo Alejandro Gil Pérez, que lo tenemos acá de invitado, y nuestro conductor habitual, don Juan Pablo Rosselli. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días a la audiencia de Eco TV. Te ves en el monitor, ahí está. Sí. ¿Cuál usamos? Ponete ese para vos y este para ahí. A repartir. Muy buenos días, Gabriel, un gustazo encontrarte. Vos sabés que esto es improvisado porque Juan Pablo siempre viene tarde. Esa es la verdad. Pero yo me respaldo firme como rulo estatua. Me respaldo en Carlos y me respaldo en Wilson, naturalmente. La gente ya nos conoce que vivimos en un tiempo cronológico distinto, absolutamente. Alejandro, qué gusto tenerte por acá tantos años. Un placer, un gusto para mí. Venir a Carmelo es como una catarata de placer por los abrazos. Ustedes saben que Carmelo es una comunidad muy italiana, muy abrazadora. Sí. El uruguayo es poco abrazador. Sí. Por los gallegos, los vascos somos más. En mi familia se mezcló los gallegos y los tanos. En Carmelo somos muy de abrazar y dar besos. Sí, eso es muy lindo. Ustedes no se dan cuenta lo lindo. Abrazador como sol de enero. Muy italiano. Sí, muy tano. Entonces vinimos al homenaje de Orlando, que le hizo la Sociedad Italiana de Carmelo, un poco recordándolo todo su compromiso con la fundación de la Sala Velatoria del Pueblo, que ya cumplieron como 24 años. Exacto, ahí está. Y entonces él es poco afín a los homenajes, no sé cómo lo lograron convencer. Daniel es un genio, Daniel Salgirón, claro. Lo lograron y ahí estaba casi toda su familia. De los 9 hijos que tiene, estaban 6 presentes y fue muy emocionante, la verdad, muy lindo. Sí, fue una jornada que nos parecía que estaba bueno compartir también con la audiencia, porque son las cosas valiosas de una comunidad como la nuestra, reconocer, y siempre mejor en vida, ¿verdad?, a la gente que ha hecho y ha hecho bien. Totalmente. Y ha mejorado lo que le ha tocado allí en todos lados donde estuvo Orlando. Ha dejado no huellas, surco ha dejado, donde han crecido cosas importantes. Entonces, esta determinación por empujar las salas velatorias y concretarlas a partir de la detección de una necesidad, de una idea primigenia de Pechuga Giriboni, lo tuvo a él como un soldado y un militante permanente, incluso en la época que era diputado también, que esto se llega a inaugurar por ahí un poquito después, pero él estuvo permanentemente dedicado y en contacto a eso, y ahí también hicimos nosotros algún mínimo aporte desde el punto de vista del estudio de los afiliados que ya venía teniendo salas velatorias, porque también hay que decir que en la detección de esa necesidad social hubo un pueblo que respondió. Y que respondió poniendo mes a mes para una cosa que no se sabía si iba a estar. Sin embargo, personas como Orlando y otros compañeros, otro Alfredo Kevler, me acuerdo, y otros tantos, fueron garantía de que ese proyecto iba a cristalizar, y vaya si ha producido mucho bien. En la época que la prensa era importante, Pechuga llevaba al ECO 2 iniciativas. Una era las salas velatorias, que le dimos mucha manija, y la otra era las comisiones barriales. Claro. Poder hacer comisiones barriales que funcionaran. Claro, una no anduvo y otra sí. Gabriel, ¿se puede? Sí, claro que sí. Eso es lo que hizo. Orlando ese día estaba ordenado. Su mente estaba bastante ordenada, porque él a veces se emociona, es muy afín a la emocionalidad y la edad de él. 95 años. ¿Qué te parece? Se armó un lío porque alguna gente de la ciudad de Colonia mandó mensajes a mi hermano en Nueva York dándole el pésame por el fallecimiento. Sí. Se armó lío porque, claro, los que no son... Me llamaron acá preguntándome si... Claro, los que no son de Carmelo pensaban que era un homenaje póstumo. Sí. Bueno, una lectura rápida habla: homenaje al Dr. Gil, sala velatoria. Sí, claro. Se murió. Sí, ahí hay que ayudar a comunicar a la sociedad. Claro. Es todo un tema. La sociedad civil hoy, tengo una hija que es licenciada en comunicación, con especialidad en el aspecto organizacional, y justamente las organizaciones sociales tienen que tener profesionales.
del área de la comunicación. Bueno, y cada vez más, ¿verdad? Sí, cada vez más. Porque en realidad peleamos porque nuestro mensaje, nuestro discurso, nuestra narrativa encuentre un lugar en todo el conjunto de narrativa que hay atravesando nuestras sociedades. Exacto. A través de los celulares, por ejemplo, nos llega información de todo tipo y los ciudadanos tenemos también la obligación de saber leer eso y de saber descartar mucha información falsa. A propósito, por ejemplo, poniendo temas de actualidad, del nuevo Papa, uno encuentra en YouTube, por ejemplo, un montón de críticas veladas de situaciones que no son reales. Exacto. O en el deporte también, solo para captar los famosos likes, los me gusta, o simplemente visualizaciones. Y eso para monetizarlo después y ganarse la vida, pero con cosas que no son información real. Bueno, entonces la comunicación tiene una centralidad, sí, y es un poco lo que queremos hacer también en este espacio, separar la paja del trigo y de fogón en fogón, llegando a todos los hogares, comentar las novedades del pueblo, y también siempre con una preocupación. Para Carlos estas son cosas muy centrales, igual que para Otto y para Hugo Banchero, a quien le mandamos un cordial saludo. Una centralidad, el desarrollo local de toda esta zona, de todo este rincón del Uruguay. Carlito, que está un poquito en el centro de esto. Tal cual, realmente es un honor para mí estar acá, porque Carlito Rosselli es uno de mis maestros de la política, porque el viejo, todos sabemos que era un hombre muy centrado en su tarea, muy dedicado a sus enfermos y a sus pacientes. Entonces yo en el año 84, Gabriel, vengo a militar porque se dio una situación especial. Ya había tenido una pequeña militancia con el no, después la interna del 82, pero en el 84 arrancó fuerte. Sí. Noviembre del 84. Sí, con la apertura democrática, todos nos animamos un poquito más. Y la admiración y el respeto que teníamos por la figura de Tono Saracho. Entonces yo me vengo a Carmelo y militamos de una forma muy, muy agradable. Y Carlito, mandarle un saludo a Carlito, un genio, un tipo divertido, descontracturado. Y entonces la pasamos muy bien. Y ahí arrancó un derrotero que ya son 41 años. 41 años de democracia, que ha pasado un montón de cosas. No sé si querés que nos centremos en el papá. Obviamente te mando un saludo grande, no pudo venir por razones de... Tengo problemas con la escalera, sí. no es el único, no puede venir por la escalera. Exacto. Sí. Estamos ahí. Está muy obeso, está un poco obeso, pero él confía mucho en mí, tenemos una relación de mucha cercanía, yo lo estoy cuidando en estos días y nos llevamos bastante bien. El tema es que... No debe ser fácil, no, bien con el doctor Gil. No, ni hablar. Dice un amigo mío, genio y figura hasta la sepultura. Ayer estuvimos una tertulia de café con Juan Pablo, preciosa tertulia. Sí, es bravo. Pero cuando lo vemos a Orlando y en la charla con él, nosotros lo vemos lleno de vitalidad, y en el homenaje también que le tributó Salas Velatorias y los testimonios que estuvieron volcados allí de tanta gente, y los que nosotros hubiéramos tenido también para aportar, porque estuvimos muchos años en la cotidiana con él codo a codo. Tuvo una intervención tremendamente lúcida y profunda, como siempre, y siempre al corazón de los problemas o de los asuntos, como es Orlando. Entonces está tremendamente activo, y con todas sus facultades. Totalmente. Un saludo de Carlos Rosselli, dice que los veo bárbaros, dice, y los vengo escuchando. Está bárbaro, Carlito. No, papá contó brevemente su historia de cuando llegó a Carmelo en el 64, es decir, que el año pasado cumplió 60 años. 60. La gente no sabe que papá es de origen de Rivera, pero después obviamente se migra a Montevideo porque su padre lo ingresan al Colegio Pío de los Padres Salesianos de Colón, y después ya termina el liceo y empieza la carrera de medicina. Y ahí él lo dijo, tuvo la suerte, el privilegio
de formarse en uno de los hospitales más icónicos de la historia de la medicina de Uruguay, que es el Hospital Maciel. El viejo Hospital Maciel, claro, en la Ciudad Vieja. Y ahí conoce a don Velarde Pérez Fontana, que era un palmirense, Gabriel, nacido en 1897, muy destacado. Palmirense. Claro. Como son todos los Pérez Fontana de Nueva Palmira. Bueno, Medulio fue director del liceo. Exacto, en fin. Medulio, Davois, Ibérica, todo. Es una familia extraña. Sí, sí. O sea, los nombres son extraños. Sí, pero son todos de Nueva Palmira. Todo Nueva Palmira. Nueva Palmira casi todo es Pérez Fontana. No todo, pero... No, una familia... No, hay Roseli también. No, es una broma. Pero yo te digo, en 1897 el tipo, fíjense qué de avanzada, hijo de un gallego, con almacén y fidería, y todos sus hijos fueron a la universidad. Qué interesante. Sí. Todos sus hijos, Todos, sí. casi todos, no todos, Sí. 11 hijos. Era un gallego especial, muy culto, muy educado. Bueno, Nueva Palmira ha tenido una sociedad muy fermental en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, y por algo la primera biblioteca popular del interior del país es Nueva Palmira. Y la gente leía. Claro. Porque, bueno, no había instrucción secundaria, había primaria, pero la gente leía. Sí. Y allí nuestros tíos, los Claro. tíos de mi padre, y de Carlos, y de todos esos Rosselli que a la postre resultan reconocidos en nombre de calles por ahí en Nueva Palmira, son gente que se hizo trabajando, pero con una lectura permanente que ya le había inculcado su padre, Claro. nuestro bisabuelo. Había que leer y le compraba los clásicos del siglo XIX y ellos tenían, porque llegaban inclusive vivieron en Juan González, muy interesante este paréntesis, y llegaban los vendedores y entre las cosas que traían como aporte era también no solo ropa y tela, ¿no? Claro. Ni alimentos, era también libros. Y compraban colecciones de libros y los obligaban en las tardes de verano a leer y permanentemente, siempre leer. Pero mirá qué es una interesante. cultura. Haciendo otro paréntesis, está re interesante lo que plantea Juan, que yo trabajé en la UTU, ¿te acordás, Gabriel? De Sí, claro. equipo multidisciplinario. Los chiquilines a veces para venir a estudiar, profesor, no entendían, viste bien que era un asistente social, que era un psicólogo. ¿Cómo hago para venir? Porque tengo que caminar 20 cuadras. Y entonces yo leía una historia de mi abuelo, que allá el padre lo llevó en barco de Nueva Palmira hasta Puerto Sauce, lo que es Juan Lacase. Se bajaron, se subieron a una carreta y lo llevó hasta Valdense y lo dejó internado en Valdense. ¿Qué sería? Si nació en 1897, hacemos cuenta, sería 1915. Sí. Caminaron por arenales. Sí, es extraordinario, esos arenales ahí son. Claro, y el tipo termina siendo presidente de la Sociedad Internacional de Dactilología, termina siendo uno de los cirujanos más destacados del Uruguay y termina siendo, después formó a varias generaciones de cirujanos, entre ellos a papá, porque tenía una sala en el Hospital Maciel. Entonces, esta región, hasta el día de hoy, después podemos hablar de nuestro amigo común Pablo Guerra, que es referente mundial del tema de economía solidaria, de cooperativismo. Esta región ha generado gente valiosísima. Los Fiandra, primo de mi abuelo, inventa el marcapaso, era de Palmira. Y así podemos seguir relatando, Bernardo Rosselli, maestro, campeón nacional, y podríamos seguir gente de aquella época, que todo era, imagínate el padre lo deja solito y los valdenses le enseñan francés, le enseñan alemán, Claro. Era un tipo... Porque tenían el liceo ahí, el Armando Gon. Porque es el primer liceo del interior también. Es bien interesante un día para invitar a alguien a hacer un conversatorio. Los protestantes, Gabriel, antes de abrir templos abrían escuelas. Primero era la escuela y el liceo, y después usaban eso que habían construido para escuela y liceo, lo transformaban en templo. ¿Por qué? Porque vienen de la tradición de Lutero. No sé si me están escuchando. Este pueblo es muy católico. No, pero está bien, dale, pero, me parece que está bueno eso. Seguí por ahí, dale. No, es muy interesante, porque yo soy muy amigo de los protestantes, porque trabajé con ellos y los respeto mucho, y mi madre y mi padre nos enseñó a respetar a los protestantes. Lutero, que fue en 1520
Y 1520 y algo, 21 me viene, pero... Lutero se rebela contra Roma y dice, ¿por qué ustedes nos tienen que dar la palabra de Dios y por qué no la podemos nosotros leerla? Sí, porque la Biblia era en latín, entonces él hace algunas traducciones al alemán. Exacto, es un tema complejo y ahí tiene que ver con la imprenta, Gabriel, de Gutenberg, claro. Entonces es bien interesante, porque somos, como dijo la señora aquella del Frente Amplio, pero nosotros ya tenemos un Dinamarca, un Finlandia. Cuando hablaban, ¿se acuerdan de Finlandia, de la educación? Que la Rañaga rompía la... Pero nosotros tenemos Finlandia, es Nueva Palmira, es Carmelo, es Colonia, porque los índices de repetición de Nueva Palmira, Carmelo, Colonia, son excelentes. Entonces ella, no me sale el nombre, aquella señora que trabajaba, la directora de secundaria. La Jennifer Cherro. La anterior. Ah, bueno, una nuestra, la Cherro fue la que dijo que teníamos no sé qué genético. No, pero le salió a contestar Galea, Sebastián, diciéndole, pero señora, no sea tonta, eso no se genera de un día para el otro. Seguro, eso se generó con una acumulación. La punta de la lengua. No importa, la que trabajaba con Neto. Sí, claro. Pero ella no tenía un perfil bajo, pero me encantó cuando dijo, pero ya tenemos un Finlandia en Uruguay, que se llaman, pues Nueva Palmira tenía índices altísimos. Bueno, Gabriel, no te quiero... Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa porque tenemos que incorporarlo a Wilson. Sí, hoy tenemos... Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más información. A ver. Hace 25 años abrió este lugar para llenar nuestros hogares de momentos, recuerdos y, por supuesto, de electrodomésticos que nos hacen la vida mucho más fácil. Mirá lo que son estas teles, el tamaño, el espesor. Hace 25 años no cabían en este lugar. Y los aires acondicionados. ¿Qué haríamos en verano sin vos, chiquito? Celulares. Esto sí que no había hace 25 años. Y hoy en día, ¿quién no tiene uno? Mirá lo que son. Hoy cumplimos 25 años junto a ustedes y queremos celebrarlo a lo grande regalando 25 premios Llames. Por cada compra que hagas en nuestro local de Nueva Palmira y Carmelo, estás participando automáticamente, porque cada historia que nació acá merece un premio.
Fin de espacio publicitario. Vamos arriba. Bueno, continuamos en este espacio de amigos, fundamentalmente con Alejandro Gil Pérez, Wilson Peralta reincorporado, y tenemos bueno, ahora en breve nomás vamos a conversar con nuestra compañera, amiga y concejala electa Celia Vence. Pero Alejandro, vamos a continuar con estas cositas que tienen que ver con tu experiencia, con tu expertise, y cómo atamos eso con Carmelo, con las necesidades de esta región del departamento y en general con las necesidades sociales de nuestras comunidades del departamento. Bueno, gracias Juan. Yo tuve la oportunidad de ganar un concurso ¿se acuerdan? De trabajar con el Centro Cooperativista Uruguayo, que la gente confunde, piensa que la C es de Central Cooperativa. No, una cosa es la CUDECOP, que es la entidad que agrupa todo el movimiento cooperativo. Y otra cosa es el Centro Cooperativista Uruguayo, que lo funda un carmelitano, el querido Pepe Saracho, ciudadano ilustre, sí, señor. Falleció hace 2 años, muy querido, muy respetado, presidió, fue el socio número 1, fue toda una historia larguísima que un día venimos a hablar. Él funda el movimiento, pero el movimiento cooperativo se expresa en varias, en cooperativismo agrario, cooperativismo de vivienda, cooperativismo de ahorro, cooperativismo de consumo. Y Pepe fue una figura absolutamente extraordinaria, porque estamos hablando de todos los carmelitanos que se destacan, y los palmirenses, los de Ombuy, los de Conchilla. Toda esta región ha generado gente valiosísima. Pepe era un hombre absolutamente admirable, hermano, para los que no lo conocen, hermano de Marujita, de Nuca, de esa barra. El padre de él fue el gerente del sindicato agrícola. Claro. ¿Está bien? Y bueno, y ellos tuvieron una formación especial, Pepe, en Europa, en Bruselas, porque hubo un obispo, un arzobispo que los detectó y promovió a varios uruguayos para que se formaran en cooperativismo. Entonces una cultura de 60 y 70 y 80 años estudiando el mundo cooperativo. Pero Juan, no solo eso, sino que después el CCU, que yo tuve la suerte de trabajar ahí en Carmelo y allá en Montevideo, se transforma en un centro de referencia latinoamericano. Porque Uruguay y Chile, hay 3 países que se destacan en el contexto latinoamericano: Uruguay, Chile y Costa Rica, por distintos factores, su nivel cultural, la economía, ¿no? Como una dimensión. Exacto, entonces son países laboratorio que le llamamos. En ciencias sociales le decimos países laboratorio, como se aplica, por ejemplo, el plan CAIF no funcionó en Perú, no funcionó en Chile, pero acá funcionó muy bien. Es decir, hay programas sociales que a veces se tiran en un lugar a ver si prenden, y en Uruguay prenden. ¿Por qué? Porque hay una sociedad civil educada, un entramado social muy fuerte, muy potente. Y el cristianismo, nosotros que venimos de la vertiente cristiana, era muy importante el cristianismo, el catolicismo, por ejemplo, en las cooperativas agrarias. Uno entraba a las cooperativas agrarias del departamento de Colonia, que yo recorría con mi amigo Felipe Piccinino y con Jorge Bertulo, recorríamos, y casi siempre había una foto de un cura. Porque la de Palmira, la de Conchilla, Calce no, pero Calas, la de Ombúe. ¿Por qué? Porque había habido un cura que le juntó la cabeza a la gente, la ordenó. Porque uno, ¿se acuerdan de una charla de la Andresina? Decía, pero ¿cómo hicieron? Pero no es fácil organizarse en cooperativa. Y entonces el productor le dijo, me acuerdo una nota, pero no, es que no nos quedaba otro en la Andresina. Si no nos juntábamos, desaparecíamos. Porque a veces uno idealiza el cooperativismo, qué lindo que es, porque la solidaridad, la ayuda mutua, pero a veces es la herramienta que te permite sobrevivir a un mercado perverso del capitalismo que derrota, que ahoga todo, mata todo el pequeñez y apuesta al agro. A lo grande, sí. Entonces es todo un tema para, ya Gabriel se compromete un día a armar un conversatorio de cooperativas. Claro. Y el viejo contó, volviendo al tema contó brevemente que él fundó como 5 cooperativas. Locura, porque la locura de un Quijote, ¿no? De Cosalú, Copescar, habló de la Copescar, de la cooperativa pesquera Carmelo. Después Lo más triste de todo esto es que me acuerdo.
Ahí va. No, y si fue ahí nomás. Sí, fue sí, hace, nomás. fue en los 30 años hace. En los 60. pero estamos más en los 80. Era el Quijote, Gabriel. Sí, sí. Quijote, Saracho. Sí, claro. Saracho, Era otro pueblo Valladares, Sí, sí. se junta con Pérez Mañú, todos desocupados, Claro. todos echados para afuera, y entonces siguen el precepto bíblico, en vez de dar pescado, enseguida le dan a pescar, y forman una cooperativa en la playa Righetti. ¿Y quién le dona el terreno? Don Guillermo Rodríguez, el abuelo de Guillermito. ¿Verdad? Les dona un terreno. Lo que vos estás diciendo es muy bueno, es otro Uruguay. Es otro lugar. Había confluencia de intereses, lo Sí. importante era ayudar al pobrerío. Exacto. Y don Guillermo no tiene problema de dar un terreno en la playa Righetti, que hoy vamos, está todo, se lo comió toda la hormiga. Sí, sí. Entonces, un día hacemos un debate largo, pero el cooperativismo no es romanticismo. El cooperativismo nace en Inglaterra con los pioneros de La Rocha, en una ciudad, se empiezan a juntar para consumir, para comprar comida. Sí. Y después creció, y hoy es un movimiento que abarca 1.000 millones de personas. Es el resultado de la necesidad, digamos, ¿no? Exactamente, Una- quiero satisfacer una necesidad, crédito, estaba COFAC, ACAC, tengo necesidad de la salud, tengo necesidad de la alimentación. Sí, sí, los servicios médicos Hay con AMOC, mucho, claro. que comenzó siendo cooperativo también. Exacto, hay muchos, las cooperativas agrarias, ¿por qué se junta la gente? ¿Y por qué un productor rural pequeño de Carmelo no puede comprar un tractor? Entonces compran maquinaria juntos, calce, calcar, calol, Ujú. ombúes, nosotros... Y luego lo extienden a otra parte del proceso de la cadena de valor de Exacto. los emprendimientos, a la comercialización, o a la distribución de insumos, a la compra y distribución de Conaprole, insumos. la empresa más grande, la empresa número Sí, uno, para portadora, César Aguiar, un fundador de la sociología uruguaya, nos decía, Sí, sí. vos explicás Conaprole en el mundo y nadie la entiende. Nadie puede entender, porque Conaprole es capital, ojo, no es cooperativa pura, es capitalismo cooperativizado, pero tienen voto los productores. Si vos vas a vender Conaprole, hay un voto, se sienta una voz y voto de los productores. Ujú. Entonces la gente vienen los argentinos amigos nuestros y dice, ¿qué es la identidad de Uruguay? Dulce leche Conaprole, la Conaprole, es parte de nuestra identidad, es Jaime Ross, es el candombe, es el cooperativismo. Por eso Carmelo también generó un hijo de Carmelo, que es un sociólogo, Pablo Guerra, muy amigo nuestro, hijo del querido Tono Guerra, Sí. que es referente mundial. Si me escucha esto me mata, porque Sí. él es muy humilde. Lo que escribe Pablo Guerra, que vivió la infancia en Carmelo, Claro. después se fueron, no se fueron, Sí, se sí. fueron, No porque fueron. lo fueron para Buenos Aires, el querido Tono Guerra, hoy preside la sociedad, Rosita Aragones, seguro. Rosita tu compañera. es la presidenta de la Casa Portugal Ujú. Uruguay. Ujú. Entonces Pablo tiene tal nivel, es un grado 5 a la universidad, tiene una dedicación total, tiene tal nivel de seriedad de lo que él escribe que lo invitan a dar conferencias a nivel mundial. Sí, él además se formó en Chile en una época. Exacto, con Roseto. Tremendo. Tremendo. ¿Por Quiere qué no? decir que lo que vos decís, Juan, es re importante un día. Nosotros la izquierda, este es un espacio de izquierda, ¿no? Es un espacio comunitario. Comunitario, bueno, pero con comunitarista o societario, nosotros pensamos que justamente hubo corrientes adentro de la izquierda que no le gustaba el cooperativismo. Lo veía como una cosa rara, como competitivo. Nosotros los que venimos de esa corriente, porque nuestros padres nos criaron en los valores Sí, de la sí, nos solidaridad, educaron, sí. la ayuda mutua, nosotros creemos que el cooperativismo es una herramienta fundamental. Te agradecemos la presencia, Alejandro, desde luego, y estarás invitado en tus próximas visitas, que esperemos que se extiendan por más tiempo por Carmelo. No se va a ir de Carmelo sin hacer un programa con No, nosotros. estoy volviendo, una primicia, estoy volviendo. Bien, bien. No a Carmelo, pero por ahí cerca. Bien ahí, bien. Te vamos a tener por acá entonces. Dale.
Si Dios quiere. Muchas gracias y dale encantado. el abrazo de siempre a Orlando, a quien estamos viendo bastante seguido, felizmente. Le manda un abrazo grande y pidió 1000 disculpas que no pudo venir. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Hace 25 años abrió este lugar para llenar nuestros hogares de momentos, recuerdos y, por supuesto, de electrodomésticos que nos hacen la vida mucho más fácil. Mirá lo que son estas teles, el tamaño, el espesor. Hace 25 años no cabían en este lugar. Y los aires acondicionados. ¿Qué haríamos en verano sin vos, chiquito? Celulares. Esto sí que no había hace 25 años. Y hoy en día, ¿quién no tiene uno? Mirá lo que son. Hoy cumplimos 25 años junto a ustedes y queremos celebrarlo a lo grande regalando 25 premios Llames. Por cada compra que hagas en nuestro local de Nueva Palmira y Carmelo, estás participando automáticamente, porque cada historia que nació acá merece un premio. Despedregadora Mimesia de Shimpa. La despedregadora Mimesia es el último modelo incorporado a nuestra gama de despedregadoras Shimpa con rotor de carga continua. La amortiguación por muelles y el eje flotante garantizan la seguridad del rotor ante impactos fuertes. El modelo con doble chasis de X permite elevar la altura de la carga. La despedregadora Mimesia de Shimpa está cambiando el juego de la agricultura. Nos enorgullece ofrecer la tecnología para facilitar el trabajo en el campo. Nuestras máquinas garantizan un rendimiento excepcional, asegurando que tu tierra esté lista para cultivar con éxito. Únete a la revolución agrícola con Shimpa. Shimpa, a buena labor, mejor cosecha.
Fin de espacio publicitario. Bueno, y con María Celia Vence, concejal electa Ahí le pusimos el gato. para la localidad de Carmelo, en las elecciones departamentales y municipales últimos. Celia, un gusto de tenerte con nosotros en esta conversación. Wilson puede hacer una presentación porque usted no ha metido cuchara en esta. Digo, me sentía, la verdad, un gran placer estar escuchando a un amigo acá, Alejandro, de muchos años, explicando un montón de temas. Y bueno, y ahora nos queda más que presentar a la compañera Celia Vence, una conocida de muchísimos años, por varios temas, ¿no? Más que nada, toda la vida nos ilustró temas de la seguridad social. Pero siempre sirviendo a la comunidad, claro, en la seguridad social, y ahora le toca otra etapa de su vida. Que A ver. justamente asumir como concejal luego de la última elección departamental y municipal, como concejal en el municipio de Carmelo, ¿no? Valga la redundancia. Contanos primero lo que has sentido en la campaña, durante, después, al saber los resultados, y después vamos por las expectativas de lo que va a ser los 5 años de trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que acá siempre me invite quien me invite, me siento como en casa. Me falta el mate nomás, no lo traje, pero y bueno, la sensación, traté de que cuando los compañeros me invitaron a ser parte de esto y dentro de la parte política ser candidata para alcaldesa, yo tengo una cuestión que me ha dado la experiencia de vida, es de que cada cosa que emprendo tratar de emprenderla con alegría. Primero. Segundo, los ceños fruncidos no me gustan. Uh-huh. Aprendí a no tener el ceño fruncido. y es bueno. Y bueno, en ese sentido y en el sentido de que tomé dos cosas, una del presidente actual de la República y otra de la vicepresidenta. Tomé dos cosas. El municipio era un ámbito para hacer algo que dijo Yamandú, que dice la revolución, hacer la revolución de las cosas simples, de las cosas pequeñas. Uh-huh. Eso me parece que tenemos un lugar para poder hacerlo. Y la otra es que Carolina, cuando estaba en la prensa, cuando había un lugar donde tenía que hacer una exposición y le hacían de repente una pregunta que no correspondía a eso, o que no era para decía que no me distraigan, yo tengo un objetivo que es Entonces, un poco en esas tres líneas me manejé, y la verdad que lo hice con alegría. No, cuando veía presiones o cuando veía antagonismos que eran que no se podían solucionar en el momento, me iba, pegaba media vuelta. Antes no, sí, antes sí. Ponía la pata, ¿no? Ser capaz de disolverlos también. Entonces, se puede. Darle importancia a lo que estaba haciendo en ese momento, que en realidad era eso, era patear el pueblo, era patear las calles, hablar con la gente, y eso es lo que hice. Y un equipo de compañeros que cuando me invitaron a ser parte de esto, me dijeron, bueno, nosotros trabajamos para vos. Entonces le dije, no, que quede claro, trabajen conmigo, no para mí. Si trabajan conmigo, y eso es el espíritu de equipo que uno siempre tiene, ahí se dan las solidaridades, como decía, fue la solidaridad no se decreta ni se vive. Sí, sí. Y doy fe de la solidaridad de toda esta gente pionera en el cooperativismo que estaba escuchando, y que bueno, se da, se vive, y bueno, y es eso, es lo mismo que la unidad. Yo siempre discuto y soy una de las personas que o debato la unidad no se habla por la unidad se construye todos los días. Uh-huh. Y si no tenés acciones de unidad, tenés acciones individualistas y demás,
no me hables de unidad, no pongas la palabra unidad, porque yo la tengo como incorporada en ese sentido, de que no la tenemos, pero la podemos construir y se dan cosas muy buenas. Sí. Bueno, como un principio cardinal, ¿no? Cualquier movimiento necesita también tener una unidad de propósito y una unidad de conducción para conseguir objetivos nobles como debe perseguir un equipo político, un grupo político de trabajo. ¿Y qué esperás de los próximos 5 años? Que un resultado electoral que deja al Frente Amplio en principio con un solo lugar de representación en el municipio, y son 4 del Partido Nacional. Luis Pablo Parodi va a ser nuestro próximo alcalde. En fin, ¿qué necesidades ves que Carmelo tenga y cómo propiciar la conjunción de un grupo humano que le dé por lo menos a Carmelo la potencialidad de incorporarse al ritmo de crecimiento que tiene en otras partes del departamento? Bueno, primero creo que con estas pautas que uno dice o con la manera de trabajar es llevar un poco de humanidad a la política, ¿no? Que hemos dicho, y bueno, y como humana, y como hay sensaciones que se producen y contradictorias. Los otros días lo hablábamos con Gabriel y decíamos, hay una sensación agridulce y amarga a la vez de determinadas cosas según cómo vos mires o según el aspecto que mires de lo que para analizar estas cosas. Con la parte de concejal, digamos, la responsabilidad de concejal que uno tiene, bueno, voy a hacer todo lo posible en esto, del trabajo en equipo, y esto no es un invento mío, porque también Luis Pablo lo ha dicho y demás, y adhiero totalmente que el trabajo en equipo es el que hace que las cosas sucedan. Y la otra, que también, y lo voy a decir en cuanto lugar esté, es que estoy totalmente de acuerdo con, y voy a trabajar en ese sentido. Parodi dijo, va a ser un municipio de puertas abiertas. Por lo tanto, eso significa muchísimas cosas. Significa facilitar a la gente ir, que no tenga miedos de ir a hacer hacer una denuncia, hacer una solicitud, hacer que si vos ves a la gente que va al municipio y dice, no, hace 5 o 6 meses hice una solicitud, no tengo respuesta, bueno, creo que con ese municipio de puertas abiertas eso no va a suceder, y creo que el camino para trabajar va a facilitar. No, somos conscientes que somos minorías, como minorías tenemos nuestras responsabilidades de tratar de crear cosas, tratar de justificar cuando es un no o cuando no estamos de acuerdo, porque el no por el no no sirve en ningún espacio de nuestras vidas. No es una puerta cerrada. Exactamente. Entonces, en eso de las puertas abiertas, creo que vamos a tener un trabajo arduo, no va a ser un trabajo fácil, ni que siempre van a salir las ideas que uno pueda proponer, y en eso estamos. Y bueno, creo que lo importante es dejar abierta esa puerta, que no se cierre, ¿no? Y una cosa que sí, y esto del municipio desde el 2010 por allí que empezó la ley, ¿verdad?, de descentralización, con Marina Arismendi, fue los primeros cursos que tuvimos. Yo estaba en Montevideo en ese momento. Después con Oroño, muchísimas horas con Oroño de ver cómo se implementa, cómo se lleva a la práctica, cómo se crean esos espacios. Y una de las cosas que me queda claro, y que me ha quedado claro en todo esto, es que la alcaldía no es el municipio. Que el municipio tiene otras funciones, que no puede licuarse en una estructura departamental, sino que tiene una estructura local para poder funcionar. Entonces yo creo que tenemos que también el concepto de municipio llevarlo a la práctica, por decirlo de una manera, ¿no? Eso teórico que dice la ley 19.272 y las otras complementarias,
Fortalecer un poco la identidad propia de la comunidad, de la comarca que nos toca, sobre la que nos toca gobernar y bueno, Exactamente. Y un poquito pensarnos a partir de nuestra propia realidad y cómo la insertamos en todo caso en un esquema institucional más amplio como el esquema departamental. Claro, quizás les esté faltando en general, digo, a los municipios algo más de autonomía, digo, para poder tomar decisiones en algunas áreas en las que hoy todavía no tiene facultad. ¿Cómo ves eso, Celia? Bueno, creo que es para trabajar. Esto creo que es un proceso. Todavía estamos hablando de cosas que, bueno, incorporar, hacer, decir. Una ley está muy bien, en el marco teórico está muy bueno, en el momento de llevarla a la práctica, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer seguimientos de determinadas cosas que capaz que hoy por hoy no los hacemos. Porque, sí. Entonces, eso da a que, bueno, ese proyecto original lo adecuemos a las realidades. O las evaluaciones que existen no están colectivizadas de alguna manera y no hay una síntesis de eso como para proyectar. En todo caso, si la hay en los órganos competentes, por ejemplo en la OPP puede tener una visión parcial de la cosa, pero los propios gobiernos departamentales no tienen una síntesis de esto, pero es un proceso que si se va a enriquecer tiene que tener miradas críticas y analíticas de todos, para proyectar una nueva etapa. Y ahí existe un problema muy importante que deberá tratarse, que es el tema eminentemente económico. No olvidemos que los dineros que se vuelcan a los municipios pasan por la intendencia, que al no tener personalidad jurídica es una complicación en los tiempos y en la forma y en las cantidades y en los montos. Son parte de ese proceso de crecimiento, claro, porque ya desarrollar todo un capítulo de administración económico-financiera para los municipios implica otros recursos humanos, otros niveles de capacitación y otros niveles de contralor también. Claro. Exacto, pero para tener contralor tenemos que tener los datos, ¿verdad? Entonces lo que yo propongo es que haya más transparencia en ese sentido, en lo económico, porque bueno, tenemos determinados espacios como para poder incidir, pero fundamentalmente, y en esto de decir quiero vivir la política más humana, a mí hay un eje muy importante que son los barrios, que es las comunidades, que son los grupos, que es la participación de la gente en el municipio. Más allá de la estructura de los concejales y es fundamental la participación, y para eso es la descentralización que pretende tener, y que lo hemos dicho con Gabriel, bueno, no lo voy a decir más, Gabriel, pero no es el tercer estamento del gobierno, sino que es el primero, porque si estamos para la gente, si estamos para la comunidad, entonces la gente es lo primero. Y dice, la gente no participa. Y bueno, que participe. Démosle las herramientas necesarias para que se puedan expresar libremente, para que puedan tener los espacios, para que puedan hacer suyo las necesidades que tengan. Porque me dice, los otros días fui a un barrio y me dice, acá queremos una placita, acá en medio de esto, porque se solucionaría. Pues nosotros que somos todos los que venimos, queremos esto porque los niños no tienen espacio, porque acá hay agua podrida, porque está estancada. Entonces, y dice, y no nos dan bola porque vienen técnicos, o vienen arquitectos, o vienen cosas, y dicen, no, tiene que ser de otra forma. Entonces yo creo que eso de no me dan importancia, no me dan, es porque los espacios de participación han sido muy limitados. Yo me acuerdo en los fines de los 80 y 90, nosotros teníamos comisiones barriales, le decíamos comisiones barriales, y la luz que hay en mi barrio la hicimos los vecinos, no la hizo nadie más, y la pagamos los vecinos, y no llegó. Entonces, ¿por qué? Y se hacían cosas. Entonces, bueno, buscar espacios. Acá se dijo, por ejemplo, en mi barrio, ¿no? Hablo porque lo conozco, que es el barrio de la OCE, cerquita de la OCE. El edificio de la OCE. Podía haber sido, nosotros lo propusimos como un centro de referencia, como un centro barrial,
donde allí no solo estuvieran los niños con juegos o los espacios de cuidados en aquella época, ¿no? Sí, No le sí. decíamos espacios de cuidados, se decían mal nombrados guarderías para guardar los niños, a ver dónde. Sí, sí. Pero digo, teníamos esas cuestiones, decíamos, bueno, y por esto a veces esas cosas que no facilitan, porque no tenés personería jurídica, porque no podés hacer determinadas cosas, porque no podés, hay que buscar herramientas que nos faciliten a nosotros que el barrio sea de nosotros, y que no sea de la intendencia, ni del intendente de turno, ni del concejal de turno, ni del... Claro, y hay Entonces, otro capítulo asociado a eso que es tiene que todo ver con trabajar eso. con la correcta distribución de los pocos recursos que hay en la comunidad entre los distintos barrios. Y un barrio que no se organice a sí mismo, también tiene dificultad para pelear por lo que son sus propios beneficios, y luego también saber determinar las prioridades de recursos que siempre son finitos y las necesidades son infinitas en principio. Entonces, ahí está la cosa, que con distintos barrios organizados también sabemos a quién le tocaría eventualmente primero. Y con Gabriel. respecto a los municipios, yo esto quiero decir algo, capaz que un título nada más, que no existan los NJA, que no Colonia Rubén, y capaz que Colonia Rubén, El Cerro y demás pueden ser un municipio, y eso es voluntad departamental. Bueno, ¿no? claro. Entonces, trabajemos para eso. También, porque también son recursos que van a ir si tenemos un municipio distinto con las características, tenemos un pueblo en el cerro prácticamente. Claramente. Entonces, un poco eso y... Centro poblado, Me por quedaba- tener escucha ahí. Sí, Iba- Alejandro nos quería comentar algo. Porque me formé en ese tema, muy breve, muy breve, porque es titular, acá hace un conversatorio muy bien expresó Celia, la ley. Claro. Es una ley con nombre y apellido, es descentralización y participación ciudadana, lo dijiste muy bien. Ahora, nos olvidamos de un actor, el actor público, gobierno, el actor social, Celia muy bien lo nombró, los vecinos organizados, no tienen por qué ser los vecinos organizados, puede ser un CAIF, un Rotary, puede ser los Leones, puede ser la masonería. Ahora la masonería rompió aquello oscurantismo, puede ser la iglesia. Cuando decimos sociedad, pensemos bien amplio. Bien abierto. Y hay un tercer actor que lo dejamos de lado, que es el empresario. El empresario, ¿qué más le conviene al empresario que el territorio donde él produce, vive? Hay gente educada, hay gente formada, no le roban. Claro. Entonces son los tres actores. Esto da para un Eso conversatorio. Sí. es lo que yo decía, que me quedaba con lo del principio que dijo Celia, ese sabor agridulce de que han venido pasando las distintas administraciones departamentales y locales, y Carmelo no avanza, siempre No, nos queda como un nunca logramos sentimiento tenerlo claro, de frustración, de que pudo haber sido gol, pero no fue. pero no fue. Bueno, entonces ahora tenemos... Si me das un segundito, ¿estás Carlos por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí, Carlos? Porque ahora, escúchame, Gabriel, te agradezco. Pero viste que ahora está con el tema municipal, está bien, es un tema que... Carlito está al aire, Carlito, así que si querés decir algo, aprovechá para decirlo ahora. Nos queríamos Cerramos. cerrando este programa, queríamos conversar con vos para que dijeras algo, porque está Alejandro por acá, así que... ¿Puedo decirlo? Sí, Cuando vos digas. dígalo nomás, que ya está dentro del Bueno, aire. gracias por la comunicación. Un cariñoso abrazo a Celia, porque desde el punto de vista electoral, Celia, tú has tenido un triunfo silencioso. Una cosa, si uno, en mi caso, he comenzado a sufragar, a votar en 1962, a un lugar, ha visto unas cuantas cosas. Es decir, es posible, con un testimonio de vida, de trabajo, de seriedad, de responsabilidad, de estudio de las cosas, algunos meses, años, 2 o 3 años cortos, fuimos compañeros de trabajo,
Celia fue una de las primeras, si no la primera funcionaria del interior del país en comenzar a hacer liquidaciones de forma directa en el territorio para las jubilaciones, terminando con aquel clientelismo político. Y seguí con ese mismo espíritu, Celia. Hay que terminar con todos los amiguismos y que impere la justicia, como están diciendo. Gracias a ustedes, y bueno, me uno afectuosamente a homenaje a Orlando, pero ese es otro tema que la semana que viene creo que voy a tener una agenda más liviana y voy a estar ahí. Abrazo. Grandes y adelante. Abrazo. Sigan fuertes. Gracias, Carlito. Gracias. Bien. Queríamos dejarle el mensaje a Carlito, que no pudo venir hoy, pero nada. Muchas Juan gracias, Pablo. Gabriel. No, a Celia, bueno, nos quedan cosas para seguir desarrollando, profundizando, conversando, y Alejandro, que es una fuente inagotable de ideas también, lo vamos a tener por acá, y a tantas otras compañeras y compañeros. Este es un espacio abierto y espacio para la comunidad, y en los próximos días estaremos en contacto también con las otras autoridades electas de Carmelo, porque también se trata de pensarnos como identidad local, a partir de un poquito de un espíritu comunitario, de corazón compartido con la comunidad. Nos vemos.